Sermón 7. Pecados de ignorancia y debilidad. 14 de octubre de 1832. Por San John Henry Newman, cardenal y doctor de la Iglesia. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Entre las razones que se pueden dar para la observancia de la oración en momentos preestablecidos, hay una que es muy obvia y que quizá no se recuerda ni se pone en práctica tanto como se debería. Me refiero a la necesidad que tenemos los pecadores de purificarnos de vez en cuando de las culpas que se nos acumulan constantemente y graban nuestra conciencia. Siempre estamos pecando, y aunque Cristo ha muerto una vez para siempre para librarnos del castigo, sin embargo, no hemos sido perdonados de una vez para siempre, sino según y cuando cada uno de nosotros implora ese don. Mediante la oración de fe, nos apropiamos de ese perdón, aunque solo durante un tiempo, no para siempre. Volvemos a contraer culpas de las que hay que arrepentirse y limpiarse. No es posible, con un solo acto de fe, instalarse de una vez para siempre en el favor de Dios. Estamos yendo más allá de su voluntad si nos impacientamos por lograr una absolución final, cuando lo que se nos manda es pedir solo por nuestro pan de cada día. Estamos todavía en la misma situación que los israelitas, y aunque no ofrecemos sacrificios ni observamos las abluciones de la ley, necesitamos la periódica renovación de esas bendiciones que se expresaban en el rito mosaico. Y aunque obtenemos dones de Dios mucho más altos que los judíos y mediante ritos más espirituales, todavía necesitamos medios para llegar a Él y medios constantes para mantenernos en el estado de justificación en el que el bautismo nos colocó. Esto es lo que nos recuerda el texto. Se dirige a cristianos, a criaturas regeneradas por el bautismo, y aunque esta regeneración los ha purificado definitivamente, siempre están obligados a rociar la sangre de Cristo sobre sus conciencias, a renovar, por así decir, su bautismo y a mostrarse así en todo momento ante la faz de Dios Todopoderoso. A continuación, procuraremos caer en la cuenta de una verdad que casi nadie querrá poner en cuestión en cuanto a las palabras. Consideremos primero nuestra condición presente, tal como aparece en la Escritura. Cristo, a pesar de su muerte, no la ha alterado. Es como lo era desde el principio. Me refiero a nuestra situación real como hombres. Tenemos la misma naturaleza de Adán en el mismo sentido que si no hubiera habido redención en el mundo. Sí, la redención ha llegado a todo el mundo, pero el mundo no por eso se ha transformado de arriba a abajo. Este cambio no es el que Cristo ha traído. Nosotros cambiamos uno por uno. La raza humana es lo que era, pecadora, lo mismo que antes de la venida de Cristo, con las mismas malas pasiones, la misma voluntad esclavizada. La historia de la redención, para realizarse, debe comenzar con cada uno de nosotros y continuar durante toda la vida. No es algo que ocurrió siglos antes de nacer nosotros. Aunque se trate del Hijo de Dios, no podemos beneficiarnos de la obra salvadora sin nuestra cooperación, porque somos seres morales, tenemos una voluntad y Cristo tiene que formarse en nosotros y sacarnos de la oscuridad a la luz. Si no es así, el generoso objeto de la venida de Dios, cumplido sobre la cruz, no será para nosotros más que un título, un privilegio desperdiciado, maltratado. Así que el mundo, tal como lo ve Dios, no puede llegar a más sabiduría o más esplendor del que ya ha recibido. No podemos cabalgar a lomos de nuestros antepasados. Tenemos la misma naturaleza que siempre ha tenido el hombre y tenemos que empezar desde el mismo punto que empezaron siempre los hombres y obtener la salvación
con ese mismo paso lento y perseverante. Cuando se tiene esto en cuenta, qué importante resulta para nosotros, cristianos, la ley judía, importante en sí misma y por encima de todas las soluciones al Evangelio que ella misma introduce. Hasta hoy, la ley cumple su misión original de imprimir en el hombre la idea de su debilidad y su culpa. Todos esos sacrificios y abluciones hoy abolidos son la evidencia de un hecho que los evangelios no han anulado: nuestra corrupción. Que nadie pase ligeramente por el libro del Levítico y diga que contiene nada más que el ceremonial de una ley nacional. Que nadie lo estudie con ojos puramente críticos, muy satisfecho de vincularlos con el Evangelio por un procedimiento muy bonito, como si solo contuviera profecías. No, nos habla a nosotros. ¿Somos nosotros mejores que los judíos? ¿Es nuestra naturaleza menos incrédula, menos sensual y orgullosa que la de ellos? El hombre es siempre el mismo, como nos dicen también los filósofos. Si ello es así, el ceremonial minucioso de la ley nos presenta una pintura de nuestra vida diaria. Da testimonio de nuestros continuos pecados, al sugerir que hace falta expiación hasta en las más pequeñas circunstancias de nuestra conducta y que estamos corriendo un riesgo si vamos por la vida descuidadamente y sin pensar, seguros por haber sido salvados por Dios de una vez, bien sea en el bautismo o según creemos en algún momento de arrepentimiento o según imaginamos en el mismo momento de la muerte de Cristo, como si la entera raza humana hubiera sido perdonada y elevada de una vez y para siempre. O aún peor, si profanamente dudamos de que el hombre haya caído nunca bajo la maldición y confiamos vanamente en la misericordia de Dios sin advertir la auténtica miseria y el peligro infinito que supone el pecado. Considerad la ceremonia del gran día de la expiación y veréis la debilidad pecadora de los israelitas y por tanto de toda la humanidad a los ojos de Dios. El sumo sacerdote representaba la persona más santa de todo el mundo. La nación misma era santa por encima del resto del mundo. De ella se seleccionaba una tribu y de la tribu santa una familia santa y de esa familia una persona santa. Este era el sumo sacerdote que era segregado como el ejemplar escogido de toda la raza humana. Pero ni siquiera él estaba autorizado, bajo pena de muerte, a acercarse siquiera al trono de la misericordia de Dios más que una vez al año, y ni siquiera entonces, revestido de espléndidas vestiduras, podía hacerlo sin ofrecer antes sacrificios por los pecados suyos y del pueblo, cuya sangre portaba con él hasta el lugar santo. Mirad también los sacrificios necesarios según la ley para los pecados de ignorancia, Levítico 5, o simplemente por tocar algo que la ley declaraba impuro o por alguna enfermedad corporal, Levítico capítulo 5 versículos 1 y 2, Levíticos capítulo 14 versículos 1 al 32, y aprended de aquí los sucios que debe parecer a Dios nuestros pensamientos y hechos diarios, a juzgar como nos los representan estas externas transgresiones ceremoniales. Ni siquiera podían los israelitas ofrecer su acción de gracias, sino una ofrenda de sangre que la purificara, porque nuestra corrupción no está en este o aquel acto aislado, sino en la naturaleza. A continuación, dejando la ley mosaica, observaréis que Dios nos dice expresamente en la historia de la caída de Adán lo que implicaban las ceremonias legales, que lo pecaminoso es nuestra naturaleza misma. De ahí la importancia de la doctrina del pecado original. Es muy humillante y a la vez la única verdadera introducción a la predicación del Evangelio. Los hombres sin mayor problema confiesan que son pecadores, que cometen pecados. Saben muy bien que no son perfectos, es más, que nada de lo que hacen es perfecto.
pero no les gusta oír que la raza de que proceden es una raza degenerada. Hasta los más indolentes tienen orgullo en esto. Creen que pueden cumplir con su deber, pero no han querido ponerse a ello. Les gusta pensar, con rarísima, porque se condenan a sí mismos al pensarlo, cosa rarísima, porque se condenan a sí mismos al pensarlo, que no necesitan ayuda de nadie. Solo alguien ya muy degradado, solo quien viva metido en el pecado y haya perdido hasta esa falsa independencia de espíritu que a menudo sustituye a la verdadera religión como estímulo para el esfuerzo, puede sostener contra viento y marea la idea de que ha nacido para pecar al mismo tiempo que vive en el pecado. A los laboriosos y activos les disgusta especialmente que se les insista en la idea de que hagan lo que hagan, llevan la mancha de la corrupción en todas sus acciones y empresas. Todos sabemos cómo los hombres se avergüenzan de su baja cuna o de tener delincuentes en la familia. Pues bien, este tipo de vergüenza es el que se le impone a todo hijo de Adán. Tu primer padre fue un pecador. Esa es la leyenda que llevamos en la frente. El signo de la cruz no ha hecho más que borrar la mancha, pero dejando la marca. Esta es nuestra vergüenza. Pero hago notar aquí que no tanto para humillarnos, sino para incitar nuestras conciencias a la necesidad de comparecer ante Dios en momentos establecidos, para dejar a un lado la culpa de nuestra naturaleza que se renueva constantemente. Sin una oración fervorosa, sin la Santa Comunión, ¿quién resistiría un día y otro la carga tremenda que cada jornada trae consigo, ese peso que llega como espontáneamente, que surge de nuestra propia naturaleza y que no podemos quitarnos de encima sin actos de fe explícitos en el gran sacrificio que se nos ha dejado justamente para quitarlo? Examinad vuestras almas, hermanos míos, y ved si no podéis discernir parte de la verdad de la afirmación de la Escritura que os he propuesto. Recordad los malos pensamientos que se os meten en la cabeza como dardos. Son buena prueba de lo sucia y odiosa que es nuestra naturaleza. Proceden, sí, del demonio, y experimentarlos no es en sí mismo prueba de pecado, porque incluso el Hijo de Dios, el Salvador, padeció la tentación del pecado. Pero apenas podría negar que los recibes con una prontitud y un apego que muestra que Satanás te tienta a través de tu naturaleza y no contra ella. Aunque sean cosa externa a ti cuando aparecen, ¿no los haces tuyos enseguida? ¿Los retienes o te los sacudes de encima con indignación y sin contemplaciones? Incluso si los rechazas, no responden al propósito de Satanás de inflamar tu alma, no dan prueba de que la materia de que estamos hechos es corruptible. Por ejemplo, ¿no das vueltas a la idea de la riqueza y el esplendor hasta terminar codiciando esos bienes humanos? Y aunque no sea más que por momentos, ¿no das entrada a la envidia, a la amargura, a la ira, a la vanidad, la impureza, el orgullo? ¡Qué cantidad de miseria en solo un día! La suciedad nada más que tocar ese cuerpo muerto de pecado, que sí, lo hemos echado fuera en el bautismo, pero lo llevamos colgando, atado a nosotros mismos mientras vivimos aquí abajo, y es el puente abierto por el que el enemigo nos asalta. La mancha de la muerte está en nosotros, y la peste que nos cerca de seguro acabará por asfixiarnos si Dios no nos limpia día tras día. Por otro lado, pensad en los hábitos de pecado que añadimos a nuestra mala naturaleza antes de volvernos a Dios. He aquí otra fuente de corrupción. En lugar de purgar los elementos malos dentro de nosotros, quizás hemos consentido en ellos durante años y es seguro que hayan dado sus frutos de muerte. Así pues, el pecado de Adán crece y se multiplica en nosotros. Hubo un cambio,
pero a peor, no a mejor. Y la nueva naturaleza que adquirimos, lejos de ser espiritual, fue 2 veces más hija del infierno que aquella con la que nacimos. Así que cuando por fin damos vuelta y emprendamos pasos mejores, qué complicada labor nos aguarda, la de deshacernos. Y por mucho que nos esforcemos, cuánto pecado inadvertido, inevitable, resultado de anteriores transgresiones, sale aún de nuestros corazones todos los días con solo actuar y pensar. Así, mediante los pecados de juventud, el poder de la carne se ejerce sobre nosotros como una segunda naturaleza creadora de pecado, que ayuda a la malicia del demonio. Satanás desde fuera y nosotros desde dentro, de forma no meramente pasiva y atizados por la tentación, sino tramando el mal, furfullando blasfemas contra Dios, querramos o no. En los pecados de hoy se alzan en contra nuestra los pecados pasados. Surgen flagrantes incoherencias en nuestra conducta. Necesitamos ayuda constante para pedir a Dios que nos perdone los viejos pecados que viven aún a pesar de nuestro arrepentimiento y actúan con fuerza contra nuestros mejores propósitos, débilmente influidos por ese espíritu de fe más tierno con el que hacemos la guerra a nuestras pasadas transgresiones. Pensad en los muchos pecados relacionados con la obediencia, porque no puede ser de otra manera, porque no tenemos esa fe clara y vigorosa que nos capacitaría para discernir y seguir de cerca el camino de la vida. El caso de los judíos es ejemplo de lo que quiero decir. Hubo aspectos de la perfecta ley de Dios que no se les exigió que aceptaran porque se preveía que no iban a ser capaces de aceptarlos tal como debían ser aceptados o hacerlos suyos en la práctica y obedecerlos con sencillez y verdad. Los cristianos, con el mismo perverso corazón de los judíos y muchos igualmente poco formados en las prácticas santas, tenemos sin embargo una ley perfecta. Estamos obligados a aceptar y a practicar todos los preceptos del Nuevo Testamento, aunque es patente, a la razón que muchos de ellos van más allá de nuestra comprensión. Hablo de las cosas tal y como son, y no me desviaré a cuestionar por qué o en qué circunstancias quiso Dios alterar su modo de relacionarse con los hombres. Pero así es. El ministro de Dios ha de enseñar a su pueblo pecador una perfecta obediencia, y no sabe bien por dónde empezar o cómo insistir en un precepto determinado para que se entienda y se cumpla correctamente. Sabe que los hombres se muestran por motivos y puntos de vista rastreros, y le resulta imposible elevar sus almas de golpe, por muy claramente que afirme la verdad. Sabe que deberían comportarse mucho mejor. Hay multitud de pequeños puntos en su modo de actuar que le apenan porque implican pobreza en la fe, superstición y una arraigada visión carnal. No tienen más remedio que abandonarlos a sí mismo, en la esperanza de que vayan mejorando poco a poco y de que superen su actual debilidad. Y a menudo no sabe si alabarlos o culparlos. A todos nos pasa igual, ministros o pueblo, y hasta al cristiano más adelantado aquí en esta vida, y Dios lo sabe. ¿Qué fuente de corrupción tan continua hay ahí? No solo omisiones de lo que podríamos añadir a nuestra obediencia, sino ofensas positivas a los ojos de la pureza eterna. ¿Quién no se impacienta cuando alguno emprende una gran empresa que supera sus debilidades? Y es una excusa para su pobre realización el hecho de que la empresa misma le supere. Pues ese es nuestro caso. Estamos obligados a servir a Dios con corazón limpio, una empresa alta, una empresa para la que nos inhabilitan nuestros pecados. Y cuando lo intentamos y ponemos el esfuerzo necesario, qué pobre debe de resultar a los ojos de los ángeles.
Qué penosa la exhibición de nosotros mismos y sobre todo, qué llena de pecado. Mientras que si hubiéramos amado a Dios de corazón y le hubiéramos servido desde la juventud, para nosotros las cosas no serían como son. Así nuestra misma vocación como criaturas, pero también como hijos elegidos de Dios y personas libres en el Evangelio, por culpa de nuestros pecados, se ha convertido en nuestra vergüenza porque nos obliga a deberes, pero también nos concede privilegios que están por encima de nosotros. Intentamos cosas grandes en la seguridad de que fallaremos y sin embargo nos es preciso intentarlas. Y así, al mismo tiempo que las intentamos, necesitamos continuamente el perdón por el fracaso del intento. Estamos ante Dios como los israelitas en la Pascua de Ezequías. Ezequiel 45:21, que querían servir al Señor según la ley, pero no sabían cómo hacerlo por falta de conocimiento. Nosotros no podemos más que ofrecer a través de nuestro gran sacerdote nuestra sincera y nuestra mejor voluntad en lugar de una exacta obediencia, como hizo Ezequías por ellos. Que el Señor, que es bueno, perdone a todo el que tenga el corazón dispuesto a buscar a Dios, al Señor Dios de nuestros padres, aunque no tenga la pureza requerida para el santuario. Segunda Crónicas 30, 18 al 19. Y esto es sin cumplir todos los deberes de su llamada. Y si estos son los fallos de los cristianos sólidos en su estado ordinario, ¿cómo serían los del penitente que acaba de empezar a servir a Dios? O los de los jóvenes que aún se encuentran a merced de una imaginación descontrolada o dominados por alguna pasión. O del espíritu profundamente abatido a quien Satanás ata con los lazos de la enfermedad corporal o zarandea en el tumulto de la duda y de la indecisión. Cómo se ensucia su conciencia con pensamientos y palabras a cada hora, y cuánto necesitan que se les libre del mal que pesa sobre su corazón, acercándolos a Dios con la seguridad de la fe y limpiando su culpa en la expiación que Él ha señalado. Cuanto he dicho, hermanos míos, en primer lugar, una llamada a la oración personal diaria. A continuación, es una llamada a participar en las ceremonias públicas de la Iglesia, no solo una vez por semana, sino siempre que tengáis la ocasión, sabiendo bien que tu Redentor está especialmente presente allá donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y además, es una especial llamada para que asistáis a la Cena del Señor, ceremonia en la que real y verdaderamente ganamos la vida espiritual, objeto de nuestras diarias oraciones. El cuerpo y la sangre de Cristo dan poder y eficacia a nuestra fe diaria y a nuestro arrepentimiento. Así he de mirar la Cena del Señor como el medio señalado de obtener las grandes bendiciones que necesitas. Tus oraciones diarias de cristiano no hacen sino brotar de tu participación en ella o hacer referencia a esa participación tuya en ella. Cristo murió una vez, hace mucho. Al comulgar con su sacramento, renuevas la muerte del Señor, llevas dentro de ti ese sacrificio que quitó los pecados del mundo, te apoderas de sus beneficios al comerlo bajo las especies de pan y vino. Estos signos externos son sólo sencillamente medios de una gracia escondida. Nadie mantiene su vida corporal sin alimento. Sea al menos tan racional en las cosas espirituales como lo eres en las temporales. Considera los elementos que se consagran como necesarios, con la bendición de Dios para tu continua santificación. Acércate a ellos como la salvación de tu alma. ¿Qué tiene extraño que Dios se sirva de medios para la salud del alma, si, como es obvio, se sirve de ellos para la preservación de la vida corporal? Es una falta de fe pensar que no importa para tu bienestar espiritual comulgar o no. Y es peor falta de fe, es insensibilidad completa y obstinación no discernir el estado de muerte y corrupción
en el que recaes continuamente cuando te abandonas a ti mismo. Agradeced a Dios más bien que siendo pecadores, en lugar de dejaros una promesa general de vida mediante su Hijo, dirija a todos los hombres, os haya permitido apropiaros de esa promesa uno a uno, dándoos así una humilde esperanza de que Él os ha entresacado del mundo para salvaros. Ya para terminar, he estado hablando todo el tiempo a cristianos verdaderos que caminan por la vereda estrecha y esperan el cielo. Estos son los pocos. No hay presente ninguno de los muchos que caminan por el camino ancho y tienen sobre la cabeza todos sus pecados desde que fueron bautizados. Entre los que me escuchan, habrán quienes mezclados con la gente de Dios están apartados de Él y así ahora morirían con sus pecados. Los que no reciben la Santa Comunión, que se pregunten si no es esa su situación, que mediten si entre las señales por las que nos es posible conocer nuestro estado puede haber para la conciencia de una persona una más terrible que esta, omitir lo que está mandado como el medio ordinario de salvación. Es una prueba clara sobre lo que no cabe engañarse. Pero a continuación, que busque con más ahínco en su conciencia y se pregunte si en palabras del texto se acerca a Dios con corazón sincero, esto es, si a pesar de sus oraciones y de las ceremonias religiosas en que participa, no hay dentro de él concupiscencias escondidas en las que consiente, que hacen de su devoción una burla a los ojos de Dios y le dejan con sus pecados. Si en realidad no es un irreflexivo, si es religioso únicamente en cuanto sus amigos le hacen parecerlo, o frívolo y superficial en su religión, ignorante de la profundidad de sus culpas y confiado presuntuosamente en su inocencia, eso cree y en la misericordia de Dios. Si solo persigue ganar algo y obedece a Dios en cuanto su servicio no interfiere con el servicio de Mamón, si no es áspero y de mal genio, todo dado a perdonar, despiadado, despectivo, arrogante, seguro de sí mismo, si no es aficionado a las futiles modas del mundo, ansioso de la amistad de los grandes y de participar en los refinamientos de la buena sociedad, si no se ha entregado a una actividad tan absorbente que le impide pensar en su Dios y Salvador. Un hábito consentido de pecado hace incapaz al hombre de recibir los dones del Evangelio. Ese estado interior es síntoma terrible de que tenemos un pecado enconado en el corazón. En la medida en que percibamos ese síntoma en nosotros, en esa medida ponemos en peligro nuestra salvación eterna. Acerquémonos a Dios todos y confesemos que no nos conocemos, que somos más pecadores de lo que podemos entender y que solo tímidamente podemos esperar, no afirmar con seguridad que tenemos fe verdadera. Consolémonos con estar todavía en estado de gracia, aunque no tenemos garantía de salvación. Pidámosle que nos ilumine, que nos conforte, que perdone todos nuestros pecados, que nos muestre lo que no vemos y nos permita vencerlos.